Bien, en la clase de ayer vimos la ley de potencias que relaciona el esfuerzo deviatórico con eh, o sea, la región dúctil de la litósfera. La ley de potencia se escribe en función de los parámetros de tasa de formación, epsilon punto, la mineralogía C0, Q, R y N, y T, que es la temperatura. ¿Ya? De esta forma. Esta es la ley de potencia. Y típicos valores de a ver, acá están. Para el manto son un Q de 4,44 por 10 elevado a 5 joules sobre mol. El R, la constante universal de gas, 8,314 joules sobre kilos por mol. N 3,4 y C0 igual 758 por 10 elevado a menos 17 pascal a la menos N, este mismo N, sobre segundo, y una tasa de formación de 10 elevado a menos 15 segundos a la menos 1. Entonces, esta ley es asintótica y se grafica así. Sería una cosa como una cosa que es asintótica al eje vertical. Esto es en compresión, y en tensión sería así. ¿Ya? Estos son los puntos de corte entre la ley de Byerlee en tensión, que sería la transición de frágil a dúctil, y acá en compresión de frágil a dúctil. Entonces quería esta envolvente, que se llama Yield Strength Envelope, que tiene una forma de volantín asimétrico, y que si yo estoy dentro de la envolvente, el comportamiento es elástico, pero si yo supero estos esfuerzos deviatóricos, por ejemplo, acá a esta profundidad, se fallaría con esfuerzos compresionales, o si salgo hasta la misma profundidad acá, fallaría con tensión frágil. Pero si estoy más profundo, ahí predomina la ley de potencia, la ley dúctil. Entonces, si yo me salgo con estos esfuerzos, fallaría de forma compresional, pero en dúctil. O sea, sería una especie de deformación dúctil como fluido, más o menos, y acá en compresión. Como referencia se grafican acá los planos neutros, o sea, la isoterma de 450 grados Celsius y de 750 grados Celsius, que se calculan con una isoterma, un modelo conductivo que vimos en el capítulo de conducción en térmica, de esta forma, en donde T es la temperatura, perdón, T es la edad en millones de años, y kappa es la difusividad térmica. ¿Ya? Entonces aquí uno coloca la isoterma que quiere calcular, 700, 800 o 450, y lo puede graficar, conociendo la edad de la placa. ¿Ya? También vimos la litósfera continental, que tenía una discontinuidad acá, porque la parte de arriba, la corteza, es granítica, no es, y su mineral predominante es el cuarzo. Entonces tenía otra ley de potencia, porque tiene otro N, tiene otro C0, otro Q, y tenía esta forma, y después aquí teníamos una discontinuidad, saltábamos de un comportamiento dúctil, aquí saltamos de la corteza al manto, entonces vuelve a ser frágil, porque sigue la ley de Byerlee acá, y aquí ya tenemos olivino, no tenemos más cuarzo, entonces tenemos aquí olivino, y después llegamos a la intersección con la ley de potencia, y de olivino, y se sigue la ley de potencia en el manto. Y entonces queda esta forma discontinua. Ahora, este es un ejemplo en el caso de la litósfera oceánica, esto es continuo,
o sea, la envolvente es continua, no hay un salto, porque es todo olivino. Y aquí se muestra cómo evoluciona la edad, o sea, el porte y la forma de la envolvente en función de la edad. Esta tiene una edad de 5 millones de años, esta tiene una edad de 15 millones de años, esta una de 30, y esta es una de 100 millones de años. ¿Y cómo afecta la edad? Bueno, la edad afecta con esto, porque el gradiente de temperatura, TdZ, recuerda que el TdZ está aquí, ahí está el TdZ, ¿ya? Entonces el TdZ es lineal, T0 más alfa z, donde alfa es el gradiente de T, delta T a delta Z. Delta T se toma como 800 menos 0, y Z sería como ZT menos 0, donde ZT sería el isoterma, que es una profundidad de 800 grados Celsius. O sea, reemplazo aquí estos 800 grados Celsius acá con TM 1300 y coloco la edad, ¿ya? Entonces, a mayor edad, este ZT va a ser más grande, por lo tanto, este gradiente va a ser más chico. Entonces, mientras más chico sea el gradiente, ¿ya? Va a ser más fría la litósfera, y bueno, en la exponencial la temperatura va abajo, entonces esto se va a hacer, mientras más chico, se va a hacer más cercano a 1, y mientras más grande va a ser menor que 1. Entonces va a ser la forma de la parte dúctil, ¿ya? Es cosa de reemplazar esta función nomás acá y jugar con la temperatura, aquí, TZ, va a ser como el gradiente es menor en el caso de la placa vieja, se va a agrandar el punto de cruce de intersección, va a ser más en profundidad. Entonces la litósfera más vieja va a ser, o más fría, que es lo mismo, va a ser más, va a tener una fuerza, una envolvente, un área de la envolvente más grande, y mientras más chica sea la litósfera, va a ser más caliente, va a tener un gradiente más rápido y va a tener un envolvente más, con área más chica. Ahora, el área representa fuerza por unidad de largo, porque si estos son esfuerzos deviatólicos, lo multiplicamos por distancia, nos queda presión por distancia, o sea, fuerza dividido por distancia. Entonces, si multiplicamos esto por distancia lateral, nos quedaría una fuerza. Entonces, mientras más grande sea el área, significa que es más fuerte la litósfera, y como es de esperar, litósfera vieja es más fuerte que litósfera joven, que es más caliente, más débil. ¿Ya? Entonces, mayor edad, mayor es el área de fortaleza de la deformación de la Gilles-Strait envelope. ¿Ya? O, en otras palabras, mientras más vieja la litósfera, va a ser más resistente a la deformación dúctil. Bueno, la parte de frágil, ahí está la ley de Bayerle, que ya la vimos en el capítulo de fallamiento, en compresión, en tensión, son estas líneas rectas, ¿ya? Y la región dúctil, que se grafica así, en forma simétrica, en compresión y en tensión. Como la ley de Bayerle es asimétrica, con tensión y compresión, se van a cruzar en puntos distintos. Generalmente la parte de tensión se cruza más a una profundidad mayor, y en compresión en una profundidad menor. Aquí se muestran, esta es una litósfera de oceánica de Nazca, en la región del Maule, que tiene una edad como de 30 millones de años, 35 millones de años, por ahí. Y se grafica entonces la isoterma de los 350, 450, 600 como referencia, ocupando esta ecuación de la isoterma de modelo conductivo. Aquí se grafican unos terremotos intraplaca que están en la parte, eh, digamos, frágil, obviamente, donde ocurren los terremotos, y abarcan hasta la profundidad de 350 grados Celsius y son tensionales. Hay estudios que muestran que el plano neutro significa que es
una transición de tensión a compresión, porque este es un diagrama, ¿ya? Pero cuando tengo la litósfera, por ejemplo esta, tengo la litósfera y se tensiona acá en el outer rise, por ejemplo, la parte de arriba está en tensión y la parte de abajo está en compresión. Entonces, en alguna parte está el plano neutro. Bueno, los mecanismos focales, entonces esto es empírico, estadístico, los mecanismos focales muestran que el plano neutro está a los 450 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si yo estoy aquí en tensión, yo esperaría saltar de aquí a compresión y seguiría esta ley, ¿ya? Dúctil. Aquí estoy en tensión, llego a los 450, ahí plano neutro, ahora empiezo con compresión, saltaría acá y seguiría ahí el estado de esfuerzo crítico antes de deformarse. Ahora, si ustedes recuerdan del capítulo de la elasticidad, ¿cierto? Nosotros calculamos la flexura W de X elástica producto de esta deformación, ¿cierto? Y sabemos que este es un modelo que predice la longitud de onda larga de la deformación y que la flexura, o sea, que los esfuerzos, los torques, los bending moment, los torques de flexión son proporcionales a la curvatura. Es decir, a mayor curvatura, mayor bending o mayor torque, y a mayor curvatura también va a haber mayores esfuerzos. De hecho, los esfuerzos, la derivada con respecto a la vertical, dW de XX en el techo o en cualquier parte, estos son esfuerzos horizontales, tanto compresionales como tensionales. Su derivada con respecto a la vertical delta I está dada por esto. Esto lo pueden revisar en el capítulo de elasticidad. Lo vimos varias veces. En donde aquí está el módulo de Young y la razón de Poisson, que son constantes elásticas, y este término el relevante, que es la curvatura. ¿Ya? Se puede escribir así como E por 1 menos nu cuadrado por menos segunda derivada de W, que es la flexura, es capa de X, que es la curvatura, ahí está, en capa de X, que es 1 dividido por el radio de curvatura. La curvatura se define como el inverso del radio de curvatura, que es menos la segunda derivada de W. ¿Ya? Eso lo pueden revisar en los apuntes de flexura, que lo controlamos lo vimos en el control 1 también. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Es que si ustedes se dan cuenta, si esto es la derivada con respecto de los esfuerzos con respecto a I, sería la pendiente de estos gráficos. O sea, estos gráficos tienen delta sigma acá tenemos I. Entonces, delta sigma, delta I serían rectas con pendiente de esta forma. De esta forma. De esta forma. Esta es una pendiente que sería ahí. Por ejemplo, una recta como esta, ¿ya? Esta recta en rojo, ¿qué significa? Significa que tiene una pendiente, capa, ¿ya? Capa, perdón, tiene una pendiente delta WI a delta I, que es E dividido por U menos nu cuadrado por capa de X. ¿Ya? Pero como E y nu son constantes, capa de X varía, la curvatura varía punto a punto. Si yo me paro acá, por ejemplo, la curvatura es 0. Si me paro acá, hay mucho más curvatura. O acá hay mayor curvatura. Entonces, varía punto a punto la curvatura. Entonces, depende de dónde esté parado, en X, porque eso es capa de X, ¿ya? La función es una función de X, capa de X. En el X que esté parado, voy a tener un valor de curvatura y, por lo tanto, un valor de esta pendiente delta sigma delta I. Por ejemplo, en un X cualquiera, grafico y me da una recta de esta forma, ¿ya? Entonces, este es el modelo elástico en el fondo. La línea roja es un modelo elástico. Y
En la superficie predice un esfuerzo, un sigma máximo elástico en tensión de, en este caso, 500 megapascales, menos 500 megapascales. Y en el caso de compresión, sería de más 500 megapascales, ¿cierto? Pero esto es lo que predice el modelo elástico. Sin embargo, el modelo de rheología frágil dúctil dice que a esta profundidad, o sea, a cero, ya este nivel de esfuerzo se rompió. ¿Ya? Y lo cual es lógico, ¿cierto? Se rompió, es frágil. Entonces, si intersectamos este modelo elástico con la envolvente, por ejemplo, con esta envolvente, o sea, me va a dar que el punto de intersección va a estar ahí. Entonces, el máximo corregido, se puede entender así, el máximo esfuerzo de tensión corregido por la envolvente sería esta cantidad, que serían como 200 megapascales, menos 200 megapascales. Y en compresión sería como 300 megapascales. Entonces, si yo grafico la recta que la pendiente, cuya pendiente es proporcional a la curvatura, me sirve para corregir con el modelo de envolvente Yield Strength Envelope, lo puedo corregir y calcular los esfuerzos que son los máximos, y si yo los supero, ya se rompe de forma ya sea frágil o dúctil. Ahora, también puedo decir yo que de aquí hacia acá tengo una zona frágil y de aquí hacia acá tengo una zona dúctil. Dúctil, frágil. Y aquí, si tengo este nivel de esfuerzo, estaría en un núcleo elástico. ¿Ya? Esto que está acá, estas flechitas indicarían un núcleo elástico. Entonces, podríamos hablar de trirreología, que sería frágil, elástica y dúctil. Este es otro ejemplo de lo mismo que hablábamos recién, pero con otras pendientes, porque la pendiente puede variar, ¿cierto? A mayor curvatura, esta recta se va a hacer más horizontal, y a menor curvatura se va a hacer más vertical. ¿Ya? Entonces los puntos de corte van a ser distintos. Aquí dibujamos esta línea de corte y tenemos estos puntos de corte. Si lo hago más vertical, es decir, con menor curvatura, van a ser más verticales. Aquí se muestran varias curvaturas, a X1, X2, X3, X4, X5, son distintos X, y estos X los calculamos de esta flexura, perdón, de esta flexura. Esta es una flexura W de X, y me paro en el punto X1, o sea, en 0, o en el X2, en 15, etcétera, etcétera, y se calcula la curvatura. Fíjense que la curvatura, en función de X, tiene valores de metros a la menos 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? O sea, 10 a la menos 7 metros a la menos 1. Entonces, a mayor curvatura, estamos en la fosa. Lejos de la fosa tenemos curvatura 0 o casi 0. ¿Ya? Entonces aquí aumenta la curvatura a medida que me acerco a la fosa. ¿Ya? Entonces, como es esperable, a mayor curvatura, mayor va a ser los esfuerzos. Bueno, aquí están todas las curvaturas. La más grande va a ser la verde, que está en nivel oscuro. La de los 15 kilómetros, que está más cerca de la fosa. ¿Ya? Y la más chica, la que está a los 200 kilómetros. ¿Ya? También, como les decía, a mayor curvatura va a ser mayor el esfuerzo. Entonces, estos son los esfuerzos máximos para el techo de la litosfera. Y si me acerco a la fosa, vamos a tener esfuerzos máximos. Lejos de la fosa se van a achicar los esfuerzos. ¿Ya? Aquí graficamos el espesor mecánico versus el espesor elástico. El espesor elástico es, si vemos esta gráfica, el espesor elástico sería todo el espesor del modelo elástico, que sería todo esto. ¿Ya? Todo esto.
60 kilómetros. Y el mecánico, que es como el real, sería desde aquí, el núcleo elástico, ¿ya? Sería como desde aquí, donde está el punto de cruce, hasta acá. Ese sería el espesor mecánico, el T sub M. Entonces yo puedo dividir T sub M por T sub E. Mientras más vertical sea esto, T sub E y T sub M van a ser más parecidos. Entonces si lo graficamos acá, vemos que mientras más T sub M versus T sub E. En función de la curvatura. Ah, ya. Esto está en función de la curvatura. ¿Ya? Entonces, la curvatura cuando es 0, son parecidos. 1,1, eso es 1,1. ¿Ya? Esto es 1. Entre 1,1 y 1. Cuando es 0 o 1, cercano, en torno a 0, se parece mucho el T sub E y el T sub M porque hay poca deformación. Pero cuando empieza a aumentar la curvatura, hacia la derecha acá, empieza el T sub M a hacerse menor que el T sub E y nos corremos hacia acá y hacia acá y hacia acá. ¿Ya? Entonces es importante esto porque el yield strength envelope me sirve para corregir el modelo elástico que no es realista en la superficie ni en la profundidad, porque la superficie se comporta frágil y en la profundidad se comporta dúctil, y aquí predomina la mineralogía y la temperatura. Y acá predominan la ley de Bayerly, la ley de frágil. Entonces para eso sirve estos modelos de yield strength envelope.